están? Esto es Abre tu Closet, un nuevo episodio a propósito, Lau, del Día del Padre. Yo soy Gaby Mejido. Hola Gaby, buenos días. Estoy súper contenta de estar aquí nuevamente y hoy tenemos un episodio muy especial porque para Gaby y para mí, nuestro papá para los dos fue una figura, creo que sumamente importante. Entonces, compartirlo con nosotros y con ustedes es algo como muy lindo. Desde ahorita les digo, ya tenemos a la producción diciendo, ay, pero no vayan a llorar. No les prometemos nada. Probablemente lloremos. Haremos todo lo posible porque no suceda, pero sí, de eso se trata Abre tu Closet. Acuérdense, Abre tu Closet es un espacio para escucharlos a ustedes, para escuchar sus voces. Escríbanos, coméntenos, pregúntenos y nos arrancamos, Lau, con este episodio del legado de nuestros papás. Así es, Gaby, que creo que todas ha sido determinante en diferentes aspectos de la vida. Pero me encantaría como conocer esta parte de cómo fue tu infancia o tu convivencia o estos momentos que atesoras en la niñez. Híjole, Lau, bien lo dijiste. El papá siempre marca, para bien o para mal, igual que la mamá, ¿no? Así es, los Pero dos. siempre marcan. No, yo mi mamá lo es todo o mi papá lo es todo. O sea, nos guste o no, todos venimos de un papá y de una mamá. El que nunca lo haya visto, por ejemplo, también marca. Por supuesto. Van dejando huella. En mi caso, yo sí tuve la fortuna de tener un papá muy presente. Ya lo he dicho, yo soy la más chica de 4. Yo ya un poco iba como la enredadera. Sola. Tú ya te fuiste sola. Exacto, ¿no? Sin embargo, mi papá ya era grande, o sea, mis papás se casan ellos cuando son grandes. Entonces, cuando yo nazco, mi papá tenía 41, 42 años más o menos, entonces ya era, ya estaba grandecito. Y a pesar de la edad y a pesar de que era yo la cuarta, pues éramos una familia, pues no tan chiquita, la verdad es que tuve un papá súper presente, con estas, Lau, como era en esos tiempos. O sea, mi papá sí se salía a trabajar a las 8 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Pero a pesar de ello, él nos llevaba a la escuela todas las mañanas. Así se usaba, así se acostumbraba. Sí. Siempre tu papá salía contigo a dejarte a la escuela. Él nos llevaba en la mañana a la escuela, ya nos recogía mi mamá, pero en la noche, siempre que llegaba mi papá, si algo recuerdo muy marcado de mi papá, Lau, era mucho de contacto físico. O sea, siempre pasaba y te agarraba la cabeza, o te daba un beso en la frente, o te ponía la mano, era de muchísimo contacto físico con nosotros. Honestamente, yo recuerdo una infancia súper linda. Yo en mi caso creo que fue como muy equilibrado mi relación tanto con mi mamá como con mi papá. Tuve una relación bastante estrecha con ambos. Sin embargo, era muy chistoso. Como que pasaba más tiempo con mi mamá, convivía más con mi mamá, estaba más con ella, pero estas deep conversations, donde sí hablas de temas más profundos, creo que las tenía un poco más con mi papá. Con mi mamá también, sin duda, pero con mi papá eran conversaciones profundas, fuertes, ¿no? Entonces, me acuerdo muchísimo, si me dices de qué te acuerdas de tu infancia con tu papá, me acuerdo muchísimo, siempre iba de su mano. Generalmente íbamos mi hermana Paulina y yo de la mano de mi papá. Me acuerdo que muchas veces decían, ay, qué lindo el abuelito con sus nietecitas. Porque sí, aparte en esa época, uno a los 40 ya se veía abuelito. Ya íbamos en nietos. Entonces, siempre de la mano con él, siempre cargándome o abrazándome o así. Era un clásico todos los domingos, comida. Íbamos a comer toda la familia. Y entonces sí tengo como recuerdos muy gratos, muy lindos, de mucha presencia de mi papá, de mucho amor, de mucho contacto. De verdad era un hombre sumamente amoroso. Ah, qué lindo. Sumamente amoroso. ¿Cómo fue tu infancia con tu papá, Lau? Pues la verdad es que yo soy, tengo una hermana y mi papá me llevaba 40 años, igual. Entonces ya también era un papá grande para la época, pero nos llevábamos, o sea, 40 años exactos. Entonces, como íbamos contando los años, tú cumpliste 41, yo 1, y así sucesivamente. Fue un papá absolutamente presente, fue un papá que siempre estuvo conmigo, fue un papá sumamente amoroso, a lo mejor un poquito menos de contacto, pero siempre, mi papá toda la vida que te veía te agarraba así, te hacía cachetitos, siempre te decía cachetitos y cachetitos. Y
Yo creo que si me dices como, siempre me acuerdo de él en todos mis momentos importantes. O sea, siempre me acuerdo, efectivamente nos llevaba a la escuela, claro que sí salíamos, pero súper puntuales, listos con todo el tiempo de este universo. Porque, Todo, el o mío sea, igual. no sé por qué salíamos con tanto Sí, tiempo sí, ahora sí. que lo pienso, pero salíamos con todo. Y esa era como la plática de la mañana. O sea, ese era como el momento de la mañana. Después regresaba en la noche y cenábamos juntos. Y tengo como mucho el recuerdo de siempre haciéndose un sándwich. O sea, ahora que lo pienso, no sé si siempre cenaba un sándwich. Pero, o sea, mi mente es como siempre haciéndose algo. Y le gustaba comérselo parado. O sea, no, y entonces yo me sentaba y él se paraba. Y ahora me pregunto por qué no nos habremos sentado. Pero en esa dinámica siempre estábamos los dos. Y creo que de los mejores recuerdos es... Yo siempre fui a un club en el Asturiano. Ajá. Y entonces los sábados nos íbamos mi papá y yo al club a nadar. Entonces era desde levantarse, hacer la maleta, irnos al club. Era, bueno, maravilloso, pero además yo ya me sentía, digo, no me acuerdo cuántos años tenía o cuántos años empecé, pero pues ya me metía yo al vestidor sola, entonces yo ya me sentía como en independiente, pero vengo con mi papá. Y entonces, o sea, pero nadábamos y me acuerdo siempre se sentaba a la orilla de la alberca. Yo me metía y me agarraba de sus, o sea, de los pies, me colgaba y él hacía los pies así y me hacía columpio. O sea, esas cosas las tengo como, haz de cuenta que lo puedo volver a sentir así, el agua haciéndome así. Entonces, bueno, ya nos salíamos, me bañaba. Mi papá siempre le dio igual si me ponía verde con azul que morado con negro. O sea, él le parecía como, qué bonita quedaste, aunque haya salido, o sea, con el chongo aquí parado. Y siempre había, en el club, en ese entonces había una tiendita afuera, adentro del club, pero afuera, y era el único día que en teoría como que se me permitía como unas papas. Entonces era como... chatarra. Era como súper increíble que era sábado de papas, me compraba mis papas y nos íbamos a comer a la casa. Y ese recuerdo lo tengo, yo creo que eso lo hicimos millones de sábados, y eso lo tengo como súper presente, y en esos sábados como que nos platicábamos, nos decíamos, o el solo saberme acompañada por él, era, creo que son de los mejores recuerdos que guardo, esas como dinámicas que teníamos. Qué lindo, Lau, esos momentos en donde estaban tú y él solitos, ¿no? Así es. Y que el mundo ruede, que el universo deje de existir, que yo estoy con mi papá. Y esta parte que nos pasa a las mujeres de la figura paterna, Así ¿no? es. O sea, porque sin duda se vive diferente siendo hombre al papá que siendo mujer al papá, ¿no? Aunque es la misma figura, desde el género hay cosas bien diferentes. Y me hiciste acordarme, Lau, algo que yo le agradezco infinitamente a mi papá, es yo podía estar, de verdad, pero peinada o despeinada o asoleada o no asoleada o maquillada o sin desmaquillar o como fuera. Y mi papá, todas las mañanas, Lau, desde que yo tengo uso de razón, hasta el último día que me salí de su casa, que fue para casarme, él tenía la costumbre maravillosa. Me iba, hacía lo propio con sus hermanos, con mis hermanos, yo me acuerdo de lo mío. Me iba, me despertaba todas las mañanas y entonces el clásico 5 minutitos, ¿no? Ajá, Y ya desde entonces ahí lo venimos arrastrando. se iba y regresaba a los 5 minutitos, me daba un beso en el cachete, no era un beso, era como varios. Abría yo los ojos y todos los días, Lau, me decía, qué bella eres, hija mía. Y entonces yo de chiquita decía, wow, ¿verdad que sí soy la más bonita? ¿No? Y esa parte de mi papá, para mi autoestima, yo me acuerdo que yo creo que fue algo muy, muy importante. Y luego pasé a la adolescencia y decía, ¿este señor de verdad? Qué ganas de fastidiar. Así es. Es ironía, se está burlando, ¿no? Porque yo con la lagaña aquí, pero los chinos así. O no ve cómo me queda la falda horrible. Exacto, porque... o sea, qué poca madre. ¿Cómo se le ocurre decirme qué bella eres, hija mía? Se está burlando, ¿no? Y luego uno se vuelve a reconciliar y uno madura, gracias a Dios. Y entonces fue regresar a agradecerlo y a retomarlo y a decir, qué increíble tener un papá que todas las mañanas me despertara así, Lau. Y además era así, y en esos 5 minutitos él se iba a prepararme todos los días, Lau, mi leche con chocolate. En la licuadora. En la licuadora para que hiciera espumita y estuviera fría con hielito. Y me lo dejaba en mi buró. Yo creo que sin duda, esa rutina de él
sentó unas bases muy importantes para mi Es que yo autoestima, creo Lau. que, o sea, como que no dimensionas lo que hacen tu mamá y tu papá en ti, probablemente hasta que creces un poco. Claro. Pero como tu papá cuando salías con tus, o sea, a ver, vamos, ni siquiera había 10,000 leggings cuando éramos chiquitas. No. O sea, todas teníamos los mismos 2 pantalones, ¿no? Ajá. No había una variedad insólita como hay No. ahora. Pero no importaba la combinación que yo pusiera la maleta en el club. Era como, no hombre, qué bonita, te ves muy Sí. bien. O sea, nunca se opinó si me veía bien o me veía mal, o mijita, ¿qué te pasó? O se te olvidó el peine, o ¿por qué sales en este estado? Déjame te platico que yo, toda mi infancia, aunque usted no lo crea, nunca me gustó comer. O sea, siempre tuve como temitas. Y entonces, ese momento de mi papá comprándome el sábado las papas, era como una travesura que hacíamos los dos, porque entonces evidentemente no iba a llegar a comer igual porque ya me había comido las papas, pero era como una travesura y un pacto entre él y yo que solo tú y yo sabemos, que lo sabía todo el mundo, pero solo tú y yo sabemos que te compré las papas y que no le estamos comiendo juntos. Esta complicidad. Esa complicidad, pero además sí estamos disfrutando el alimento. O sea, sí, claro. No sí. importa si era nutritivo o no era nutritivo, Sí. pero era un momento en donde yo podía disfrutar ese momento de comerme las papas. Uh-huh. Y entonces era como esta conexión que hacíamos y esto que solo es tuyo y mío en esto de, pero vas a llegar a comer. Y ustedes no lo van a creer, pero los sábados era el día que yo comía bien. Okay. Genuinamente Mira. comía bien y toda la demás semana eran gritos, sombrerazos, acábate el bistec, la sopa, no te la comiste, sí te la comiste. Y ahí sí llegaba yo a comer porque era como, tú y yo ya acordamos que si nos comíamos las papas, no iba a haber ninguna. No nos pueden descubrir. No nos pueden descubrir. Y eso, hoy lo veo y digo, ¿cómo? Claro que te llena, claro que te hace y claro que te llena el tanque de autoestima, que a lo mejor no sabes bien ni dónde está colocado, o sea, dónde lo tienes, pero te sale en ciertos momentos de la vida. Claro, y es que algo bien importante, Lau, que tenemos que tener súper claro, los papás hombres tienen que tener súper claro, es, papás, ustedes son quienes marcan lo mínimo que va a buscar su hija allá afuera. Esta relación entre papá e hija es tan importante que son ustedes quienes ponen los estándares mínimos de lo que ella va a ir a buscar. A mí luego me llegan papás al consultorio de, es que mi hija anda con un patán, un pelafustán ¿y tú cómo eres? No, yo la trato increíble, yo soy, ok, muy bien, con ella muy bien. ¿Y con su mamá? ¿Y con la señorita del súper? ¿Y con tu mamá? ¿Y con otras figuras femeninas? ¿Cómo eres? Porque las hijas no nos perdemos detalle, Lau. No. Vamos abriendo los ojos y vamos viendo, y entonces, si yo veo que está normalizado que el hombre, en este caso mi papá, trate mal a las mujeres, entonces yo creo que el día de mañana va a ser normal que a mí me maltraten. Y es hasta como lo esperado. Claro. Hasta como lo buscas, finalmente, claro. De alguna manera sí te relacionas desde este punto, a lo mejor no conscientemente, pero absolutamente, pero es desde la inconsciencia. Pero claro que lo buscas, claro. Y al final creo que, a ver, todas las mamás y los papás se equivocaron y nos equivocamos, o yo que tengo hijos y me he equivocado muchas veces, pero esta relación de infancia, esta relación de adolescencia, a mí sí me marcó mucho y me llenó el corazón o sea, siempre sentirme alguien sumamente querida por mi papá y también un papá exigente, es decir, yo tenía que sacar buenas calificaciones, no era todo tu mijita color de rosa, o sea, en la casa había que llevar buenas calificaciones, había que tener límites. Y en conducta, o sea, el renglón de conducta tenía que ir bien puesto. Y entonces era un dar, si los dos cumplimos, si los dos hacemos. Exacto. Es desde si los dos nos comemos las papas y los disfrutamos, los dos vamos a llegar a comer bien a la casa. Exacto. Y ese día comía bien cuando llevaba toda la semana en un pleitazo, que la sopa, que el bistec, que te lo comes, que no te lo comes. Exactamente, Lau. Y es que entonces usted, señor, si le abre la silla a su esposa, si le abre la puerta del coche, si la hace o la ayuda a que camine del lado derecho de la calle para que no vaya del lado de los coches, la hija está viendo. Y el día de mañana ella va a buscar un señor que la trate así, que le dé esta parte de, porque esa es una de las funciones más importantes del papá, una figura de protección.
¿no? Por eso las hijas vemos al papá así. Ay, Lau, yo me acuerdo mi mamá viendo el teleguía, ¿no? En aquellas, ¿no? Y entonces mi mamá, pobre, porque estaba perdidamente enamorada de Julio Iglesias. Y entonces me acuerdo una vez, estaba mi papá era un lector profesional. Yo nunca he conocido a alguien que leyera más que mi papá. Y entonces estaba mi papá en su cama leyendo, ¿no? Y mi mamá viendo el teleguía y yo por ahí rondando. Y entonces volteé a mi mamá y me dice... En el teleguía había pósters de este tamaño, ¿no? Y entonces me enseña y me dice, mira nada más qué hombre tan guapo, a Julio Iglesias. Y yo verdaderamente, Lau, dije, esta mujer está trastornada. O sea, ¿no está viendo al señorón que tiene al lado? Y entonces volteé y le dije, maneta, no te entiendo. Yo chiquita, le dije, o sea, ve a mi papá, a mí me parece mucho más guapo mi papá. Y si algo tenía mi papá, era que guapo no era. Era... un bombón, pero guapo no era. Pero así miramos las hijas a los papás. Sí. Entonces, señores, todo lo que ustedes le modelen a sus hijas es lo que ellas van a ir a buscar allá afuera. Entonces, si ustedes las tratan con respeto, con amor, con cariño, pero también, como decías, con límites, con estructura, con toda esta parte, eso van a buscar ellas allá afuera. Sí, y además, o sea, no solo es papás traten así a sus hijas. Como bien dijiste, Gaby, también a sus esposas, pero cada una en el lugar que toca, cada una entendiendo quién es la hija, quién es la esposa. No nos confundamos, no crean que la hija va por arriba de la mamá si están en una relación conjunta, ¿no? O sea, tienen diferentes roles, diferentes papeles, y el entender tu rol de hija y solo ser tratada en tu rol de hija es lo que te llena, es lo que te hace, no tienes por qué asumir otros roles que no te corresponden. Y creo que mi papá, solo me dio el rol de hija que me tocaba chica, porque éramos dos y entonces me tocaba el rol de hija chica, no consentida de tú eres chica y no puedes, pero sí en este rol de tú solo eres la hija. Los problemas de acá corresponden con tu mamá, los problemas de aquí corresponden con quien tengan que corresponder. Y eso... creo que cuando estamos claros de estos roles también es mucho más fácil y no se hacen confusiones que más adelante, traen unos broncones. Me encanta que lo puntualices, Lau, porque muchas veces todo es desde la inconsciencia, acuérdense. Nos equivocamos y lo hacemos mal y lo hacemos y para eso estamos, para crear conciencia, para rebotar ideas, para entonces ser mejor mamá, papá, hijo, esposo, todos los roles que nos toca jugar. Pero en esa parte desde la inconsciencia, también puede ser muchas veces que para el papá la hija es así como y desplace a la mamá. Y eso es un gran error. Muy. La hija debe de tener, o las hijas, todos los hijos, pero estamos hablando de esta relación de mujer-hombre, hija-papá, tienen que tener una función y un rol muy importante, pero no es que sea más importante o menos importante que la mamá, es que son diferentes. Y no puede ocupar la hija el rol de la mamá. Y entonces de pronto lo ves en restaurantes, lo ves en coches, y entonces va manejando el papá y la hija adelante, ¿no? Así muy sentada. A ver, eventualmente... un día, o el día que está aprendiendo a manejar para que vea si va derecha izquierda. O sea, lo no, que sea. Pero no que sea el día a día. Y entonces queda relegada la esposa, y eso es gravísimo. Tanto el papá como la hija tienen que tener claro que cada una tiene sus funciones y que no son competencias. Me hiciste acordarme de otra. Íbamos saliendo de casa de mi abuelita porque íbamos a comer todos los domingos, todos, y pasábamos por mi abuelita, la mamá de mi papá. Y entonces, que ya era viuda. Y entonces pasábamos por ella y de regreso nos quedábamos un ratito en casa de mi abuelita. Ahora se les dice abuelas más, en mi época no era abuelita. Y a mí, de hecho, si me dices abuela, siento hasta como, yo ya sí la abuela. Yo en abuelita, siempre. No, bueno, yo ya soy de abuela, pero sí era mi abuelita. Y nos quedábamos un rato, íbamos saliendo, y entonces volteo yo de la mano de mi papá, en la privada de mi abuelita, me acuerdo perfecto, y le digo, ¿tú a quién quieres más? ¿A mi abuelita o a mi mamá? Ese es otro rol, ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando del de la hija, pero el de madre, esposa. Su mamá y su esposa, que esto de la suegra, luego qué problemas traes. Y entonces mi papá me acuerdo que se quedó callado, usaba unos pinches lentes de fondo de botella gigantes, era bien cegatón, y entonces se me quedó viendo y me dijo, ¿tú puedes comparar un árbol de manzanas con un árbol de peras? Pues son árboles, ¿no? Y me dijo, sí.
¿Qué más? Pues las dos son frutas. Uh-huh. ¿Y cuál te gusta más? Él sabiendo que me gustan las manzanas y las peras. Pues las dos, porque cada una tiene su sabor diferente y cada una me gusta de diferente manera. La manzana me gusta con limón y sal, la pera sola me parece espectacular. Y entonces me dijo, exactamente. Las dos son mujeres importantes en mi vida, como las dos son árboles. Las dos comparten pedazos de mi vida en las que las dos son frutas. Me dijo, pero no puedo comparar el cariño que le tengo a una y a otra, porque son cariños, mi reina, completamente diferentes. No es una competencia. Es que eso es súper importante. Y también con la hija. Así es. ¿No? O sea, en estos roles de papá o de hijo, cada quien tiene su lugar. Y es, ojo, bueno, pues es que la señora no se da su lugar y le da permiso a la hija. Es que sí es responsabilidad de ella, pero es responsabilidad del papá darle lugar a su señora. Así es. Y creo que entonces nunca, por lo menos a mí, me cargaron emocionalmente la pila en ese sentido, que tú tienes que desempeñar todo eso. Y ahora que lo pienso, digo, fui una niña feliz porque fui una niña. Porque solo mi rol era ser una niña, era ser la hija, era solo ser la hija de mi mamá y de mi papá, y así nos comportábamos, y así teníamos nuestros momentos de convivencia. Y entonces eso, de alguna manera y de muchas maneras, me llenó en muchos aspectos y me hizo gran parte de lo que en la elección de pareja. Y bueno, y luego pues ahí ya uno, ¿no? Se le revuelven ciertos cables, pero finalmente eres mucho de esta parte de infancia y de esta parte de adolescencia en donde realmente fue como, mi papá sí fue una figura absolutamente determinante, absolutamente amorosa y una cosa que le doy gracias a la vida que me tocó él, o que lo escogí, o que te escogió, o que me escogió, o no sé saber cómo fue. Así ¿no? Es. Lau, ¿cómo fue? Las dos ya no tenemos papá, por lo menos en este plano terrenal. ¿Cómo fue, Lau, para ti, la partida de tu papá? Bueno, mi papá tuvo cáncer y tuvo 10 años cáncer, duró 10 años con la enfermedad. Creo que en el momento en que te lo dicen se te cimbra y se te mueve todo el mundo, pero tengo que decir que de esos 10 años, 6 fueron bastante buenos, bastante, él siguió trabajando, o sea, con las cirugías, con la quimioterapia, pero fueron 6 años en donde todavía de buena calidad. Sí, y siempre vives con la zozobra, siempre estás cada vez que le toca el estudio, el análisis, Dios mío, que sale bien, no, otra vez no salió bien, porque en general nunca vuelven a salir bien nunca vuelven a salir bien las cosas en todo está bien y no se preocupe y váyase a su casa a descansar, nunca. Entonces siempre vives como, ya siempre esta zozobra la traes como sentada aquí todos los días. Y entonces, estos 6 años fueron bastante buenos. Entonces, 10 años con la enfermedad, sí, pero en realidad seguimos viajando, haciendo muchas cosas juntos. Yo ya estaba casada, yo ya tenía a las dos fieras. Y los últimos 4 años sí fueron sumamente complicados, fue decayendo y se nos fue complicando, entonces ya era otra enfermedad con la otra y ya esta que ya no tenía que ver, pero esto ya se le pegó, ya se le juntó, entradas y salidas al hospital. Y tengo que decir que cuando mi papá fallece, no sé si la palabra ya estaba preparada o de alguna manera yo ya lo había medianamente procesado. Sí tengo que decir que aunque vivas una enfermedad y lo tengas un poco procesado, el día que fallece, el día que te lo dicen, ese día te cimbra el mundo y es como si te agarraran el pelo y te hicieran así. Pero no fue algo sorpresivo, no fue algo que yo no esperara. Y por muchos momentos, cuando mi papá ya estaba muy mal, porque no solamente él estuvo mal, o sea, al final se desgasta todo el entorno, se desgasta todo el entorno, pasas por subidas y bajadas emocionales en donde te cansa, honestamente, también, y creo que para mí es importante decirlo, vivir con alguien con una enfermedad, todo su entorno cercano se cansa. Es agotador en muchos sentidos. Absolutamente. Y en algún momento de decir, Dios, ya no es, creo en Dios, no, ya no es vida para él, y perdón, también ya no es vida para nosotros, o sea, ya no son entradas y salidas al hospital, ya no. Y entonces cuando mi papá fallece, esto yo ya lo tenía un poco platicado conmigo misma, como digerido, como elaborado. Bueno, sí, me impactó, por supuesto que sí, pero ya no fue esta cosa
mi papá falleció a los 80 años. Tampoco yo me quedé en una edad pues prematura de ausencia de papá, o sea, yo ya estaba grande. Y me acuerdo el oncólogo, muy acercada ya a la fecha en que fallece mi papá, un día se voltea conmigo y me dice, Laura, tu papá tiene 79 años. Es que si no le pasa A, le va a pasar B, porque también ya está en una edad en la que el cuerpo, las funciones, y ese día dije, y de verdad también, o sea, sí, no, tiene 80 años, o sea, es lo esperado que si no se llama cáncer. Es la lógica de la vida. Que si no se llama cáncer va a ser otra cosa, pero va a llegar al fin. Y creo que lo extraño profundamente, pero me quedé muy en paz, o sea, pero puedo decir como que viví todo con él, como que lo aproveché todo al máximo, entonces sí fue un golpe, sí lo extraño, pero creo que fue una vida que viví y disfruté, y también una muerte que procesé y un duelo que procesé, y creo, bueno, sí, estoy en paz, o sea, sí realmente estoy en paz de lo que viví y de cuando falleció. Qué importante, Lau, esta parte de vivir en paz con todos los que tenemos alrededor, porque tú y yo tuvimos la dicha, una vez más, de que se nos fueran ya grandes. Mi papá falleció apenas hace 8 meses, o sea, mi papá falleció a los 89 años de edad. Me dio todavía 9 años más y ya a los 89 uno se dice, bueno, está bien, ya te doy permiso, ya fue suficiente, yo teniendo 50, ¿no? O sea, ya. Pero esa parte de, en el momento en el que se fue, estar en paz con él, pero estar agradecida, pero haber resuelto los problemas que tuvimos, porque claro que tuvimos muchos problemas y discusiones y enfrentamientos, pero estar en paz. Cuando a mí me dan la noticia, lo mío fue repentino, porque no estaba enfermo y al final le falló el corazón y ya. Digo repentino porque tenía 89 años, o sea, sabíamos que algo iba a fallar, que algo a los podía 89. en cualquier momento, pero no estaba enfermo, vaya. Y me pasó igual que tú, Lau. O sea, con una paz, lloré muchísimo, por supuesto. Fue muy duro, pero con una paz y una tranquilidad y de decir, y sé que él está bien y que está, yo también creo en Dios, que está en un mejor lugar, que está hoy él con sus padres y con sus hermanos también, y que, ¿no? Y que acabamos de estar bien, y que lo único que nos dejó fue, de verdad, muchísima dicha. El yo estar con él en paz el día en que se va, me permite a mí procesar mucho más fácil el duelo. Y vamos a hablar después de estas pérdidas y demás, ¿no? Pero me permite estar mucho más en paz en ese sentido, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que ha sido el episodio que más rápido se me ha pasado, Lau. Sí, como que de pronto ni se siente el tiempo y todavía podría como 150 historias más y muchas anécdotas más. Sí. Solamente como si la vida te dejara, Gaby, regresar un día con tu papá, un día, ¿qué día regresarías? Ay, yo pediría 2, porque es bien irónico, fíjate. Uno sería, estaba yo chiquita y un domingo regresando de comer, yo estaba terca que quería ir a la feria. Y era dejar a mi abuelita, pasar un ratito y regresar, y mis papás se dormían una siesta de 2 horas. Y entonces ya el domingo era infernal así de, ¿no? Ya que empieza siempre en domingo ya un vacío de qué horror. Y entonces yo estaba y entonces mi papá dijo, órale va. Y entonces mi mamá, no me acuerdo, fuimos a dejar a mi mamá y a mis hermanos, yo creo, y me llevó a la feria. Y yo creo que fue de los pocos momentos, porque nosotros éramos 4 y yo la chica, de los pocos momentos que estuvimos él y yo solitos. Y me acuerdo de él echando dardos a los globos y me ganó un cochinito espantoso, sí, de feria. Pero a mí me pareció la cosa más espectacular de alcancía. Ese día, esa tarde, sin duda. Y el otro lado, que es algo que llevo tanto en mi corazón, fíjense qué ironía. El día en que mi papá muere, destino, mis hermanos estaban los 3 fuera de México. Y entonces a mí me tocó todo eso. Y cuando yo llego, está en su cuarto, acostadito, ¿no? Y tuve un momento en el que me acuesto con él. Me impactó lo frío, porque yo llegué a la media hora de que falleció, o sea, no habían pasado 8 días. Esa sensación de frío, de que el cuerpo ya no tiene vida,
Y me quedé fácil 40 minutos abrazándolo, dándole besos, agradeciéndole, encargándole a mi mamá, a mis hijos, a nosotros mismos, riéndome, llorando, acordándome de tantas cosas. Fue un momento, qué ironía, Lau, ya muerto, tan hermoso que tuve con él, que lo guardo así a pesar de que fue muy doloroso, fue precioso. Ay, ya estoy llorando, ya gracias, ya llorar. No puedo seguir hablando. Ya nada más cierra con el tuyo para que acabes de llorar. Real estoy llorando, entonces un segundito en lo que me limpio la lágrima y sigo. Yo si regresara, o sea, si pudiera tener un día, regresaría en un viaje a Disneylandia. Ay, wow. Que estábamos como en la tiendita de Disneylandia y mi papá siempre me daba como, este es tu presupuesto para el viaje. Sí. Y entonces yo quería un elefante de peluche que era de este tamaño, naranja. Me acuerdo perfecto. Y entonces, es que yo me lo quiero comprar. Y entonces mi papá, pero te vas a gastar todo el dinero. Te vas a gastar todo tu dinero. No me importa. Sí. Y mi papá me dijo súper claro, si te lo gastas todo, yo ya no te voy a dar nada. Y yo dije, no importa, y me lo compré. Y entonces me lo compré y me acuerdo cuando salimos de la tiendita, me dijo, qué bueno que te lo compraste y siempre guárdalo. Y entonces fue así como, o sea, como que ese momento de que me dijo, y siempre elige lo que a ti te haga feliz, aunque te hayas, ¿no? Al parecer acabado el presupuesto. Fue una mala inversión desde mi punto de ver, pero como esta es tu decisión y yo te apoyo, y eso siempre me acuerdo como el yo te apoyo siempre fue como maravilloso. Y ese viaje como si pudiera regresar el tiempo, no por ser Disneylandia, sino por ese momento de estar juntos. ¿Dónde está ese elefantito? Está en una caja allá arriba. Qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado a un episodio más. Felicidades a todos los papás este próximo domingo. Disfruten a sus hijos. De verdad, igual que la mamá, son una figura súper importante. Cada vez tiene más fuerza. Disfruten mucho a sus hijos. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Bonito día y disfrútenlo.